Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y se había gastado el médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud le aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria al Señor. Póngale una marquita, una cintica, yo no sé qué le ponga ahí a su Biblia, para que la pueda encontrar fácilmente más adelante. Y ahora vaya al mismo capítulo, al mismo libro de San Lucas, pero en el capítulo 19. Y la palabra dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había que pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dígale al que está a su lado, atrévase a hacerlo. Así de lejito, dígale, puede decir, atrévase a hacerlo. ¿Sí? Y entonces usted lo mira y dígale, usted también. ¿Sí? Tal vez si hiciéramos un recuento tendríamos que ver que hemos perdido muchas oportunidades en nuestra vida por no tomar decisiones a tiempo. Por no tomar decisiones a tiempo. Y detengámonos por un momento en el segundo texto que leímos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, ¿no? Digamos que era el director de la DIAN. Pero sí, más o menos así, ¿no? Él dirigía a los que cobraban impuestos. La historia de los impuestos allá eran muy distintos a lo que son en Colombia, ¿no? No, allá Zaqueo negociaba con los romanos, yo le doy a usted tanto por los impuestos de tal parte, y él se dedicaba a cobrar los impuestos, a recuperar su platica y las utilidades. Y lógicamente controlaba a los otros cobradores. Ese era Zaqueo, un hombre de plata, pero tenía una necesidad. Quería conocer a Jesús. Quería saber quién era Jesús. Al menos verlo. Pero tenía una dificultad y grande. Era pequeñito. Y no alcanzaba a ver por sobre la multitud. Además de eso, tenía mala fama, porque era cobrador de impuestos. Entonces, ¿quién quiere a los cobradores de impuestos? Y más en esas condiciones que les digo. Entonces, estaban mal ubicados. Y número 3, había mucha gente, había una multitud que le impedía a él ver a Jesús. Y yo he pensado, ¿qué haríamos algunos de nosotros
en esas circunstancias. ¿Mm? Bueno, ustedes todos son muy espirituales. Ustedes me dicen, no, conseguí una escalera, me le subo a los hombros al que está adelante. Creo que muchos diríamos, bueno, a la próxima será. Yo pequeñito, con entonces poco gente adelante, eso la voluntad de Dios es. Porque a veces decimos la voluntad de Dios es cuando no es la voluntad de Dios. Yo les decía en la reunión anterior, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que alguien no lo conozca? Pero muchos pueden decir eso, ay, es que hoy no puedo ir al culto. Eso a lo mejor la voluntad de Dios es que me quede en la casa hoy. ¿Y cómo va a ser la voluntad de Dios si Él dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Sí? Entonces, lo que hay que mirar es cómo actúo yo ante una necesidad, cómo actúo yo mediante un obstáculo. Y el versículo 4 nos dice claramente, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo se atrevió a hacer lo que alguien de dedito parado no haría. Era rico, tenía prestigio malo, pero tenía. Uy, qué oso Zaqueo subiéndose a un palo. ¿Qué pensará de mí las amistades? Pero Zaqueo no solamente va a subir al árbol, sino que pega la carrera, sino que sale corriendo a buscar la forma de ver a Jesús. Sale corriendo a buscar la forma de que su vacío se llene. ¿Cuántas veces seguramente me he negado de llenar ese vacío por no correr a solucionar el problema que tengo? Por no correr a solucionar la dificultad que estoy viviendo. Y no estoy diciendo de dificultades económicas, de dificultades, no, estoy diciendo de dificultades de mi corazón. No he corrido porque el problema de Zaqueo era de él. ¿Cómo hago? Y tengo que hacerlo. Pero Zaqueo corrió. Y les decía también anteriormente, le debió quedar bien difícil subirse a ese palo. Claro, un árbol sicómoro es un árbol de tallo gruesito. Y los que nos hemos subido a un árbol, uno salta, se enreda aquí, enreda las piernas y empieza a subir, ¿no? Bueno, hasta que coge la primera rama y se cuelga, y si es delgadito, pues se balancea como un monito y para arriba. Bueno, los que vivieron así época de esas, cuando eso no había WhatsApp, entonces hacíamos esas peripecias. ¿Sí? Pero Zaqueo tenía las piernas corticas, a lo mejor no alcanzaba para darle la vuelta al palo. Pero eso no fue motivo para que él no lo hiciera. Ahora quiero que me acompañen al capítulo 8 otra vez. Y ahora es una mujer enferma. ¿Quién era esa mujer? Esa era una mujer que tenía dinero. Porque durante 12 años estuvo pagando médicos. Y para pagar médicos durante 12 años, tiene quien la patrocine. Tiene algo. Porque no es fácil. Nosotros con mi esposa vivimos un tiempo de médicos. Y en otra oportunidad podamos profundizar. Y sabemos lo que es estar yendo al médico cada 8 días, cada 15 días. Esta mujer debía tener dinero. Pero además tenía una carga sobre sus hombros. Para esa época, ella era inmunda. Recordemos que una mujer en esa época, con un flujo, o en su tiempo de su ciclo menstrual, era inmunda. Pero la gloria del Dios vino sobre todos y
se acabó ese flagelo y hoy y siempre van a ser mujeres santas y dignas de la gloria de Dios. Entonces, esta mujer rechazada, que si se metía corría peligro de ser apedreada, de morir porque era inmunda, hizo lo que nadie pensó que ella fuera a hacer. Se metió entre la multitud porque ella dijo: si tan solamente toco el borde de su manto, eso es suficiente. La seguridad, la fe en Dios. Pero tenía que arriesgarse. Hermanos, cuando queramos ver la gloria de Dios, tenemos que dar el paso. Tenemos que hacerlo. Hacer algo que seguramente para mí sea muy difícil. Que para mí sea muy difícil. Negarme a mí mismo. Exponerme a mí mismo. Pero hay que hacerlo. Tengo que dar el paso. Si quiero ver la gloria de Dios, por arriesgado y difícil que me parezca, hágalo. Yo creo que tal vez ¿cuántos somos aquí papás? Bueno, somos papás. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguna vez usted le había dicho a su hijo: perdóname, me equivoqué? Y la primera vez que lo hizo, si lo ha hecho, ¿le quedó fácil? Déjeme que le diga que para mí no fue fácil. ¿Sabe qué, mi hijo? Me equivoqué, perdóneme. Bueno. ¿Y sabe una cosa? Le pedí perdón a mis hijos porque me he equivocado y nunca he perdido el respeto de ellos. Pero no fue fácil para mí hacerlo, no fue fácil la primera vez, porque el carácter, porque el orgullo. No fue fácil pedirle perdón a mi esposa la primera vez. No fue fácil. Y reconocer: me equivoqué. Para esa mujer inmunda no era fácil atravesar la multitud y tocarle el borde del manto al maestro. No era fácil. Para Zaqueo no era fácil subirse a ese árbol. No era fácil. Pero lo hicieron. Y cuando lo hicieron, entonces, hermanos, el Señor, que siempre va más allá de lo que nosotros esperamos, los sorprendió. Ya a nosotros nos sorprende enseñándonos. Vayamos al capítulo 19 de San Lucas. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe una cosa? En los planes de Zaqueo no estaba que Jesús lo recibiera. En los planes de Zaqueo no estaba que Jesús fuera a su casa. En los planes de Zaqueo estaba solamente ver pasar a Jesús. Pero Jesús siempre tendrá mucho más para nosotros de lo que nosotros podamos imaginar, si nos atrevemos a hacer lo que Él espera que hagamos. Él sabía y Él esperaba que Zaqueo estuviera allá en ese palo. Eso no fue coincidencia. ¿Dónde está Zaqueo? ¿Dónde será que está Zaqueo? No, el maestro caminó y Zaqueo, lo vi, váyase. Apúrale que tengo que ir para la casa, santanderiano. Apúrale. Y ya. Zaqueo no tenía preparada cena, no tenía. Pero fue a la casa. ¿Y sabe qué hizo el maestro? En el mismo capítulo 19 de
el Evangelio de Lucas. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, versículo 9, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque un hombre tomó la decisión de hacer algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común. ¿Y qué pasó con la mujer? Capítulo 8 de Lucas, versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, todo el mundo se imaginaría un regaño, ¿no? Hija, que el Rey de Reyes le diga hija a una mujer que segundos antes era inmunda, es decir, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fue libre de la atadura, fue libre de todo, porque esta mujer se atrevió a ir a tocar el manto de Jesús. Hermanos, atrevámonos a hacer lo que nos cuesta. ¿Le cuesta perdonar? Pídale a Dios que le dé la capacidad. ¿Le cuesta reconocer que se equivoca? Pidámosle a Dios que nos dé la sencillez, la humildad de decir cuando nos equivocamos, perdóname. Porque a veces nos puede pasar lo de Adán, equivocados y echándole la culpa a otro, o echándole la culpa al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera. Porque no damos el paso a reconocer, a hacer eso difícil para muchos, para la gran mayoría. Pero cuando el maestro para y dice, ya te vi, bájate. Cuando el maestro para y dice, alguien me tocó, y de pronto le dice, yo la vi, yo sé que fue usted. Así con los ojos le dijo, la miró y le dijo, yo me imagino al maestro que la mira. Y la mujer dijo, me descubrió. Pero la descubrió ¿para qué? Para darle seguridad, para darle paz, para darle bendición, para darle vida, como la que vino a darnos a nosotros, vida en abundancia. Hermanos, atrevámonos a hacerlo. No importa lo que tengamos que paso que tengamos que dar. El maestro está esperando que yo dé ese paso para él ir conmigo más allá, para él bendecirme más de lo que yo esperaba. La bendición de Zaqueo era ver a Jesús. Y Jesús fue a posar en su casa. La bendición de esa mujer era que terminara el flujo. Y Jesús le dijo, tú eres salva, además de ser sana. Siempre que nosotros demos un poquito más, el maestro dará muchísimo más. Atrevámonos a hacerlo. Atrevámonos a hacerlo.